Soy Alberto Morate, poeta, dramaturgo también, profesor de lengua y literatura. Tengo varios libros publicados, tanto de teatro, sobre todo teatro infantil y juvenil, como de poesía. El último libro de poesía que he sacado se titula Epigramas de la luna desnuda, y tengo en preparación de inminente salida ya otro poemario que se titula He llamado hacia nunca. Y luego pues ya tengo publicado obras de teatro, Voces Unidas, El Arte Papel, Juan quiere tener miedo, y libros de poesía. Comencé allá por el año 1980 con un primer poemario titulado Palabras sin título, y después ya vino Del ácido del pez, poesía, etc. Y mi vida está centrada en el teatro y en la poesía privada. Buenos días, soy Óscar Quiroga, soy granadino, aunque vivo en Murcia desde hace ya bastante tiempo. Poeta o entonador de versos, como queramos llamarlo. Muy contento porque hoy ha salido José Luis con su sella, mi cuarto poemario. No es egocentrismo el que yo saca en la portada, es que nos parece una idea personal e interesante, ¿no? Mi cuarto poemario es autopublicado y además también he publicado con editorial. Y bueno, encantado de estar con vosotros y de darle un poquito de visibilidad a la poesía, que aunque sí que es cierto que siempre se dice que parece que es un género menor, si realmente abrimos un poquito los ojos nos damos cuenta de que consumimos más poesía de lo que creemos. Hola, yo soy Sagrario G. Gracias. Y bueno, yo tengo un blog en el que publico periódicamente que se llama demayorquieroserescritora.com. Escribo poesía, bastante poesía, pero bueno, también escribo relatos cortos, artículos de opinión y también hago críticas literarias de obras de compañeros escritores. También publico en el diario online estrelladigital.es con artículos de opinión de crítica social. Entonces, bueno, escribo de todo un poco, aunque sí que reconozco que empecé hace año y medio a escribir poesía y es lo que más me gusta, y de hecho mi segundo libro va a ser un poemario, aunque hoy me he encontrado con mi primer libro, que es este, que todavía quema, está recién sacado del horno, y no es poesía, sí que tiene un poema de presentación, pero bueno, es con Susella, con la editora de Susella, que ha creado un sello editorial que se llama Vita para la categoría de mi libro, que no es una novela al uso. Y luego, pues, de que me gustaría luego hablaros un poquito también. Y bueno, sobre todo comentaros que mi poesía es sobre todo bastante crítica y reivindicativa. Luego, cuando tengáis, me imagino que leeremos algún poema, pues ya lo podréis ver. Hola, yo soy Carmen Redondo Campos, escribo con el seudónimo de Carmen RC, escribo fundamentalmente, y todos me conoceréis por Alborada, pero con esta portada, bueno, los que conocían mi libro. Pero hoy precisamente me he encontrado ya con la segunda edición. Alborada ya comienza con la segunda edición con esta nueva portada, que afortunadamente está teniendo muy buena crítica, porque imaginaron los nervios de, bueno, ahora cambio la portada, me van a decir por qué lo has hecho, que estará preciosa. Bueno, pues parece ser que la segunda está teniendo muy buena aceptación. No es el primer libro de poesía que publico. Hace ya algunos años me atreví a publicar por mi cuenta, y también hice 2 antologías con unas compañeras de poesía, pero era un tiempo en el que ni existían las redes sociales, ni existían las editoriales que te apoyaran, como ha sido en este caso. He encontrado una editorial, Susella, que ha apoyado mi proyecto, y bueno, pues con ella me he lanzado. Para mí esto es como un nuevo inicio, como si realmente empezara ahora. Y bueno, pues esto es lo que hoy os venía a presentar, la nueva Alborada y mis ilusiones, por supuesto, como siempre. Hola, buenas tardes. Agradezco a todos. Me llamo Abner Viera Quesada, vengo del Perú, desde los Andes, de la provincia de Patás, de la región La Libertad. Escribo poesía. Mis últimos 2 libros
que se llama esto La Pichana y el anterior El Ragao, llevan el nombre de unos mitos, cuentos y leyendas que han sido transmitidos de boca en boca a través de generaciones. Estoy tratando de rescatar y hacer conocer al mundo los modismos, el dialecto de lo que hablamos. Primeramente escribía yo poemas en 1991, gané un concurso de poesía regional que se llamó mi primer poemario Mis versos Shahpes. Luego en 1998 publiqué un libro de poemas llamado Los ruidos de la espera. Y en 2013 una recuperación de cuentos y poesía, El Ragao, y el último La Pichana, igual. Es poesía y hay 2 o 3 relatos de cuentos. He participado en más de 10 antologías acá en España, en Italia y en Perú. Soy miembro de una asociación literaria que se llama en Perú No Canchi Cancho, socio fundador de la Asociación de Escritores de Vigo Averdos Ailos y socio de la Asociación Aliar de Granada. Y bueno, acá encontrarán poesía. Shahpe, que quiere decir remendado. Entonces escribo poesía social, denuncia social, al amor, al dolor, a la madre y en especial a mi tierra, que con la lejanía hay mucha nostalgia. Gracias. Bueno, buenas tardes. Yo soy Margarita Campos, me conocen en las redes por Marc Cansan, es mi nombre en Facebook, es donde empecé a escribir hace ya 2 años y pico, 3 años, porque antes realmente no había jamás escrito nada, bueno, cosas sí, pero no poesía, por supuesto, y a partir de ahí fue como una explosión enorme. No podía parar de escribir, fue algo además realmente sorprendente hasta para mí misma, porque jamás se me hubiera ocurrido escribir poesía, pero ahora la adoro y no puedo dejar de escribir cada día. En mi libro, este Sendero de Sentimientos, efectivamente es un sendero que, digamos, que he recorrido en esa primera fase de explosión poética que tuve, y quise hacerlo así de grande, que todo el mundo me ha dicho que demasiada poesía para un libro, ¿no? Porque todos los poemarios suelen ser finitos y con mucha menos publicación. Pero no pude y no fui capaz de separar ninguno de los poemas que salieron en esa primera explosión de escritura, y ahí van todos. Estoy preparando ya la segunda publicación y tengo para una tercera, pero vamos, espero que en 1 año y pico estén las 2 ya preparadas. Hola, buenas. Mira, yo quería saber cómo es el proceso de creación de una poesía. ¿Si os cuesta mucho, si no os cuesta? Pues yo creo que, voy a hablar yo ya que he sido la última. Yo creo que es de diferentes formas, ¿no? Cada uno imagino que escribirá de una forma distinta. Lo que sí es cierto es que para mí es sencillo en el momento que soy capaz de captar no solamente un sentimiento mío, sino el sentimiento o un instante de cualquier otra persona o de cualquier momento, ¿no? Entonces, en ese instante tengo que escribir, porque soy incapaz de... Hoy he oído aquí, antes en las mesas, que todo el mundo lo deja en la memoria y luego se siente... Yo no soy capaz de hacer eso. O sea, yo tengo que escribir inmediatamente. De hecho, escribo en el notas del teléfono. Yo abro el teléfono inmediatamente y me dio a escribir. Luego, sí puedo rematar o repasar o hacerlo mejor quizá, ¿no? Pero si no escribo en el momento, pierdo completamente la idea. O sea, eso yo creo que es, para mí por lo menos, es algo de piel. Lo notas en la piel y en ese momento tienes que escribir. Bueno, para mí escribir la poesía es algo que me ha nacido desde muy niño, porque vivía en el campo, junto a, digamos, a los animales. Vengo de mi abuelo, que era ya me inculcó esto. Y escribo en el momento. Yo puedo escribir cuando veo una figura, una noticia sobre la injusticia, o sobre ahora el machismo
machismo, todo esto de la violencia que se da no solamente acá, se da muchas veces en países digamos, muy desarrollados. Entonces me nace el sentimiento, me nace ese momento, como dijo acá la poeta, de escribir, pero si yo no tengo el papel y el bolígrafo, no lo escribo, yo siempre tengo que sentir el papel y el bolígrafo que corre. El digital no lo escribe. Pues en mi caso también actúo de esa forma, explicando las ideas que me van viniendo, pero sí que es verdad que me gusta que se ve en este poemario, por ejemplo, que todo tenga un hilo conductor, es decir, que cada poesía vaya de alguna forma mágica enhebrada con la siguiente. Entonces, para que eso ocurra, tengo que tener previa una idea sobre lo que quiero escribir. Una vez que tengo ya la idea, empiezan a nacer solos los versos. Pero sí que es verdad que necesito escribirlos. De hecho, siempre llevo libretita en el bolso. Yo soy muy antigua en esas cosas, libretita y luego ya lo plasmo, ¿no? Claro, pero siempre para mí es importante que tengan un hilo conductor cada una de ellas. Bueno, a mí me pasa también un poco como Abner, ¿no? Como escribo bastante crítica y demás, a lo mejor veo las noticias en la tele, me pillo un mosqueo y tengo una idea en la cabeza y entonces tengo que plasmarlo, ¿no? Y hay veces que me pasa que quiero escribir prosa poética, pero al final empiezan como a salir las rimas como churros, ¿no? Empiezan a salir las rimas solas, es como que el mosqueo fluye de esa manera. Y necesito plasmarlo en ese momento. Como no lo haga, la verdad es que se me puede ir la idea. Pero hay otras veces que directamente no hay nada que me haya motivado, me voy a poner a escribir y se me ocurre una idea y en ese momento pues empiezo a plasmar algo que se va gestando en ese momento, mientras va surgiendo lo voy escribiendo y bueno, pues la mayoría de las veces que me siento a escribir, aunque escribo de otros géneros, casi siempre sale poesía y además no siempre busco las rimas y salen solas, ¿no? Es curioso. No llevo mucho, es 1 año y medio lo que llevo escribiendo poesía, pero cada vez me gusta más y me engancha más. Para mí la verdad es que no hay un sistema o un proceso, ¿no? Evidentemente cuando se habla de sentimientos, en este género y en cualquiera, ¿no? Tratar de plasmar lo que te nace en ese momento, ¿no? Yo personalmente no suelo escribir con rima, posiblemente sea incapaz de hacerlo, pero sí que es cierto que a la hora de plasmar lo que voy viviendo en el día a día, sí que es verdad que van surgiendo ciertas ideas, ciertas cosas. No, yo utilizo mucho el móvil, hay una aplicación que se llama Evernote y para mí eso es como si fuera agua, ¿no? En cualquier momento, en cualquier instante, no es la primera vez que me voy al baño y me encierro 2 segundos para anotar una cosa que se me ha ocurrido, ¿no? Pero sí que es verdad que no tengo un sistema. Es verdad que por cuestiones de tiempo, que creo que casi todos nos pasa, ¿no? Yo le robo muchas horas al sueño. Sí, es verdad que la madrugada y yo somos amantes. O sea, pues claro, el momento del día en el que bueno, todo está un poco más tranquilo, ¿no? Has venido de trabajar, has estado con tu familia, lo has disfrutado y una vez que queda ese rato de descanso, pues lo utilizo para mí. Bueno, estamos en un grupo que se denomina escritores y lectores. Creo que es fundamental para un escritor también leer. Entonces, esa es la base primordial en mi caso. Leer y seguir leyendo y alimentarme de otros poetas. Porque leo principalmente poesía, pero también de narradores o de dramaturgos. Y eso es lo que me lleva a mí a coger después el bolígrafo y a escribir mis impresiones sobre lo que estoy leyendo, pero además, como también opino y creo que la poesía está en cualquier sitio y en cualquier cosa y en cualquier imagen, palabra, persona, pues entonces todo da pie a escribir esa poesía. Pero fundamentalmente yo llevo siempre en el bolso un cuaderno, porque yo escribo también a mano, un libro para poder leer y después escribir, o al revés, escribir y después leer. La lectura es fundamental en mi caso.
A mí cuando cojo el micrófono normalmente me tienen miedo. Es verdad, sí, un poeta me dijo que detrás de mi narrativa también había poesía. Pero dije no. Pero porque pienso que los poetas nacen, ¿no? No es para mí la poesía es un estilo muy complicado. Y yo os quería hacer una pregunta y una prueba, ¿vale? Porque esto siempre tiene trampa. ¿Seríais capaces no de hacerme un rap, porque no quiero un rap, quiero una poesía, así de improviso, darme cada uno un verso dedicado a este evento, por ejemplo? Porque os inspiráis del agua. ¿Qué te parece, Alberto? ¿Empiezas tú? Dame un verso. Continúa Óscar, Salario, venga, y terminamos con Manu. Bueno, es un poco complicado, porque Ahí estamos. el escribir lleva ese proceso. Yo además muchas veces que me planteo siempre además escribir un poema diario al menos, hay veces que me siento sin saber lo que voy a escribir. Entonces hasta que me sale ese primer verso, luego no sale lo demás. Entonces es un poco complicado así de repente que te salga un primer verso. Pero bueno, podría ser. Esto es lo que tiene la improvisación, que se me acaba de ocurrir la Vale. Pues yo te digo el primer verso que se me acaba de ocurrir. El color de la poesía está en las miradas de los lectores. Muy bien. Y después de Alberto. ¿Se lo piensa? No, pero, Yo ya tengo mi versión. No, rápido no, que no me da tiempo. Que yo soy de apuntar. Pues dale paso a Carmen y después hasta tienes tiempo para... Yo diría, describir lo que ahora siento es difícil para mí, pero al ver el brillo en vuestros ojos, la sonrisa en vuestras caras, he ganado lo que esperaba. He ganado y eso es todo lo que necesito en este momento tan sutil. No sé, por ejemplo, yo también pienso que puede haber poesía, ¿no? en cada cosa, ¿no? que mires. Entonces, la poesía puede estar en todo o la poesía puede estar en nada. Ya depende de cada uno y de su mirada. A ver. Era improvisado. Es improvisado. Acaba de escribir. Acaba de escribirlo, pero no lo he visto. No le he escrito, pero... Le consta, ¿no? Que sí, Un que sí, abogado, pero un notario que firme. Dice, me abraza el color de sus miradas y les llevo en mis alas en cada crepúsculo de mi sendero. Leer y escribir es sentir, es vivir, es soñar, es amar. Por eso hoy me encuentro rodeada de amor, de cariño, de escritores y lectores. bueno, termino. Aquello que llaman eternidad solamente puede sentirse cuando un lector tiene delante un libro. Lourdes, hemos pasado la prueba, creo. Fijaros que lo que ha salido aquí son miradas, sentimientos, emociones, que es de lo que escribe un poeta. Os prometo que no vuelvo a coger el micrófono. Muchísimas gracias por el relato. Por la poesía, por el verso. A ver,
aquí me tenéis otra vez, me siento Jordi Hurtado en Saber y Ganar. Y a mí, de poesía, un poema que más me ha gustado es El cuerpo de Edgar Allan Poe. Me gustaría saber qué poema os inspiró para decidir ser poetas. Bueno, yo no fue un poema concreto, fue un poeta. Yo cuando tenía 13, 14, 15 años, pasaba los domingos leyendo a León Felipe, en su antología Rota, que prácticamente me la sé de memoria. Me acompañó muchísimas tardes de domingo y eso fue lo que me hizo que amara la poesía. Luego tuve la suerte también de encontrar un gran profesor de literatura que también me incitó a ello, y entonces no es un poema concreto. Si tengo que decir un poema concreto, quizá me quedaba con el soneto de Miguel Hernández, Un brío por la pena casi bruno, porque la pena tizna cuando estalla, donde yo no me hallo no se halla hombre más apenado que ninguno. Luego sigue, No, pero el comienzo llama a querer verlo, la verdad. Del rayo que no cesa. Lo buscaré. En mi caso, como granadino, siempre tengo muy presente a García Lorca, ¿no? Cualquiera, tanto en su versión de dramaturgo como en poesía, como en cualquier cosa que él ha escrito, ¿no? Siempre lo tengo. En mi visita de noche siempre hay una antología poética de Rara la noche, que de madrugada, ya cuando termino ya de escribir, que no relea alguno de sus poemas o de su obra, ¿no? Y él dijo una frase que yo creo que también, jovencito, que ya vamos teniendo una edad, y gracias también a una buena profesora de literatura, me dio la frase de Federico, que decía que la poesía no buscaba adeptos, sino amantes, ¿no? Entonces, a partir de ese día, yo me considero un amante de la poesía. ¿Tú, Sagrario, aparte de escribir poesía, escribes narrativa? Sí. ¿Y la narrativa que escribes es política o no tiene nada que ver? Porque hay muchos poetas que no es lo que para mí no son narrativas, pero escriben narrativas muy versadas. Pues a ver, en mi caso es curioso porque yo escribí primero este libro, que no es poesía, y luego me metí en un grupo que se llama Escritores y Lectores y empecé a leer a compañeros que escribían poesía y me empezó a gustar mucho lo que leía y me animé. Y empecé a escribir poesía en ese momento, ¿no? Hace ya año y medio. Y de hecho a este libro incorporé un poema de presentación y me he dado cuenta de que para no haber leído apenas poesía, luego ya he empezado a leer más, a clásicos, no solo a compañeros de letras. Es lo que más me apetece escribir, pero sí que escribo también relatos cortos y aparte también artículos. Entonces ha sido como un poco sin pensar en poesía, sino empezar desde la narrativa, de repente leer a compañeros y decir me apetece y escribir también en ese sentido. Lo que pasa es que lo he orientado a un punto de vista más crítico, más reivindicativo, aunque hablo también de otro tipo de sentimientos. Por ejemplo, poemas de amor se pueden contar con los dedos de una mano, pero ha sido pues eso, como un descubrimiento de última hora. ¿Me permite que haga una...? Es que además me gusta que sea un poco dinámico. Es que ha dicho, he escrito este libro que no es poesía. Yo creo que todos los libros son poesía. Que no esté escrito en verso es otra cosa. Está escrito en prosa. Pero yo creo que sí que tiene que ser poesía. Hemos dicho que la poesía estaba en todos los sitios. También en los libros en prosa. Lo abarca todo. El concepto de poesía lo abarca todo. Solamente es cuestión de tener la sensibilidad suficiente para verlo de otra forma. Exacto. Sí, yo de hecho, cuando incorporé el poema al libro, era porque creo que recogía la esencia de lo que tiene el libro en sí. Y de hecho el poema se titula Navegante, que va dirigido a todos los navegantes, que es el mar de la vida, por el mar de la vida, es decir, a todo el mundo.
Y al final es como si lo que tú dices, ¿no? de la base poética que puedes encontrar en esa prosa, se gesta una poesía que recoge la esencia, ¿no? Y ya así es lo que es en formato poema. Podéis intervenir todos, debatir, interrumpiros para hacerlo más, ¿sabes? Que no esperéis vuestro turno a la hora de contestar. Somos muy formales. Estamos cohibidos. En mi caso he leído mucha poesía clásica, los clásicos son los que digamos que me introdujeron a escribir poesía. De hecho, se nota en este poemario, por ejemplo, veréis que al comienzo de algunas de mis poesías, pues siempre acompañan o comienzan con una estrofa de algún poeta o una poesía muy reconocida. Porque hay veces que leyendo poesía se me ocurren las ideas, como decía Alberto, y entonces recojo una parte de esa poesía que me va a ayudar a continuar con la mía, o que te va a aportar una parte fundamental para entender lo que luego voy a decir. Entonces ya digo, en este poemario se ve claramente que muchas de ellas conecto con una estrofa de alguna poesía de un poeta. En mi caso, los primeros poemas que leí fueron de mi abuelo. Y luego me inculcó a leer, como era un poco nacionalista, digamos, el abuelo, a poetas de la provincia de Patas, entre ellos un poeta famoso, Luis del Valle Goicoechea, y otro poeta, Hermán Herrera. Y luego, como en mi pueblo esos años no había los libros, porque para ir de Taurija a Lima se demoraba 15 días de viaje. Imagínense, entonces el abuelo, existían los arrieros que iban con la peara de caballos a traer la mercadería. Entonces el abuelo traía libros y conseguía libros de fábulas de Esopo, de Iriarte, y entre ellos trajo un poemario de Hernández. Me gustó un poema que hablaba mucho del campo, de la semilla, del arado, que me encantó Hernández. Me encantó, he tenido que ir yo hasta el Museo Zabaleta, que está en Jaén, a conocer palpar lo de Hernández. Y generalmente yo leo mucho la poesía de César Vallejo, que es un ícono, digamos, en la poesía universal y peruana, ¿no? Y eso, y se me ocurre cualquier cosa y lo escribo y luego ya lo voy dando cuerpo, ¿no? Lo mío quizá es más sencillo que todo de mis compañeros. Yo he leído poesía pues quizá cuando era joven, muy joven, pero no había vuelto a leer poesía, la verdad, porque siempre te cae algo entre las manos y lo lees, pero no con asiduidad ni muchísimo menos. Pero sí es cierto que empecé a leer a través de las redes precisamente a un poeta asturiano, José Ignacio Serrano Mayada. Y la verdad es que me llegó su poesía, porque era una poesía que dentro de que es muy rimada y demás, tiene quizá un fondo de tristeza o de amargura que me llamó la atención. Y contacté con él porque además es medio, lo tenemos adoptado en la familia, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Él no tiene mucha familia y nosotros somos muy numerosos y un día nos pidió que la adoptáramos como primo y lo tenemos como primo adoptado. Y la verdad es que me encantó su forma de escribir. Y un día tontamente escribí mi primer poema, se lo envié, y me dijo que a quién había leído aquella noche. Digo, pues no he leído a nadie. Digo, ¿por qué? Dice, no, porque me ha sorprendido lo que han mandado, ¿de quién es? Digo, pues mío. Y ahí empezó mi historia. Quizá por leer a alguien que conocía, y alguien que quizá también sabía el por qué escribía esa poesía tan triste o tan llena muchas veces de amargura. Y sí, hombre, Lorca siempre me ha encantado y Hernández, y quizá ahora es cuando más poesía leo, no solo de todos mis compañeros, sino de los clásicos, que he vuelto a retomar otra vez la lectura de la poesía. Adelante. También quisiera recalcar algo, ¿no? Lo que dijo el compañero, de que la poesía existe en todo. Yo, por ejemplo, cuando leo una novela, encuentro poesía cuando el escritor empieza a describir los paisajes, empieza a describir a los personajes,
habla sobre el río, entonces hay poesía en ese párrafo. Y cuando yo encuentro esos párrafos, muchas veces me induce a mí a escribir sobre, encuentro, por decir, una descripción de un paisaje de los ríos, que la claridad de las aguas, el cantar de los arroyos. Entonces, a mí me inspira a escribirme con la nostalgia que estoy lejos de mi pueblo, ¿no? Entonces, yo vivo ese momento y lo escribo en una poesía. Así que la poesía fluye en todo lado. Pero solamente se inspira cuando siente nostalgia por su pueblo o cuando visita alguna ciudad nueva o... Sí, como te decía, mi poesía no tengo una norma o regla que seguir. Escribo en el momento de que necesito escribir. Por eso tengo muchos poemas de demanda social, sobre las guerras, sobre esto. Mira, hablando de ese tema, yo quería plantear un debate. Que a veces se dice que la poesía es un arma cargada. ¿Vosotros qué pensáis? Porque la poesía no solamente es romanticismo, son bonitos sentimientos, hasta de la ira se puede sacar un poema, ¿no? Es que no podemos aislarnos, es decir, el poeta no se puede aislar de la sociedad. Y de la misma forma que el teatro debe reflejar los hechos que ocurren cotidianamente o socialmente y políticamente y económicamente, la poesía debe coger también esos temas y trasladarlos también al verso. Eso está claro, es decir, debe haber una poesía para todo, una poesía romántica, una poesía de amor, de desamor, política, social y de todo tipo, y de denuncia de abusos y de todo, cualquier cosa. Porque si no fuera así, no seríamos poetas. O sea, yo creo que la poesía no solamente, como he dicho al principio, te inspira una mirada o una persona, también un dolor. El sufrimiento del ser humano es algo que te llega quizá con una mayor intensidad que a otras personas, no porque no sientan los demás, pero como tú inmediatamente lo traduces en un sentimiento profundo y vas a elaborar además con miles de palabras ese sentimiento, quizá el dolor ajeno, el dolor de las personas que te rodean o lejanas, como cuando vemos cualquier desgracia, cualquier cosa lejana a nosotros, nos motiva muchísimo más. Y sí es cierto también que a mí, por ejemplo, la poesía de denuncia es algo que me escribo también sobre ello y además te libera muchas veces de esa carga de rabia que llevas, ¿no? Porque ves lo que estás viendo y el escribir es una forma de denunciarlo y de hacerlo de una forma además armónica que los demás sean capaces de leerlo con tranquilidad. Eso es que también es como una forma de liberación. Yo, por ejemplo, escribo sobre temas de machismo, sobre maltrato y sobre emociones, sobre todo negativas, sobre la ira, sobre el miedo, sobre la decepción, ¿no? Porque te permite expresar muchísimo. Y cuando a lo mejor ves alguna injusticia y puedes plasmarlo de forma poética, pues también es una buena forma también de... Pero pensáis a lo mejor, porque eso también se refiere a una novela narrativa, ¿no? Sí. Que la poesía es más fuerte a la hora... Está mucho más condensada. De llegar al público, por ejemplo, ¿no? Depende Como también... por ejemplo, ahí en mi caso, ¿no? Yo una vez escribí un poema donde iba contra del abuso del Estado, en el caso del ejército, contra los campesinos en mi pueblo. Sí, pero la pregunta es entonces, claro, la poesía como arma era, se puede decir, letal, ¿no? Porque yo iba contra ellos a través de unos versos de lo que del pueblo no podía, era la voz prácticamente de esa gente. En un poco versos, en 4, en 8, 10 versos, les decía a ellos, mira, esto es lo que sentimos nosotros, ¿no? La rabia, la impotencia. Yo creo que da a conocer, otra cosa es que sirva, no sé, eso es otra cuestión. Yo tengo un poema que se llama Indignados y termina precisamente diciendo eso. Indignado por estas palabras que no están sirviendo de arma cargada de futuro, porque disparan balas de paz y eso les da igual a los que mandan. Entonces la cuestión es, sí, se denuncia, se critica, se protesta,
pero ¿sirve para algo? Pero la voz de un Sí, poeta... claro que sirve, pero realmente cambia las cosas. Pero te pasa lo mismo con la narrativa también. Es que al final tú lo puedes plasmar y depende de a dónde llegue eso, ¿no? Siempre al final se resume en la libertad de la palabra, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi poemario, que será el segundo libro, empiezo con un poema a la libertad de la palabra, ¿no? Y eso, o sea, lo que yo comento es la palabra, nuestra mayor aliada. Ojalá fuese el único arma en infinidad de batallas, ¿no? Pero ya sea en forma de poesía o ya sea en forma de narrativa. Es esa libertad que te da, pero puedes conseguir que llegue o no. Pues bueno, pues hoy en día es bastante complicado también. Pero yo creo que a la hora de escribir, sea el formato que sea, sí, La historia se cuenta que las respuestas murieron... Incómodos. A mí me ha pasado eso, porque yo fui, que te digo, torturado por el ejército del Perú, ¿no? Fui torturado por escribir poesía. Y si no fuera porque me defendieron, no estuviera acá ahora contando. Claro, lo que quería decir es que también hay un público que dice que no entiende la poesía. Y yo escucho lo que escucho y digo, pues esto es fácil de entender. No... Claro, pero está el poeta, eso sería un debate del poeta métrico, ¿no? Luego que es más urbano, más libre. Pero yo cuando dicen, es que no entiendo la poesía, tengo amigos que leen, son grandes lectores de narrativa y me dicen, Alberto, es que yo no sé leer poesía, no entiendo la poesía. Pero yo no la tienes que entenderla, tienes que sentirla. Ese es el... Bueno, lo que sí es cierto es que Alberto me acompañó en la presentación de mi libro en Colmenar Viejo, en el lugar donde yo vivo, y bueno, lo hicimos en una librería de una mujer que lleva leyendo toda su vida, pero no había leído jamás poesía porque dice que no la entendía. Ese día, leyendo poemas Alberto y yo, que es lo que nos dijo al final, que lo que no es que no le gustara la poesía, es que no había sabido leerla. Que no había sabido jamás. leerla. No había sabido leerla jamás. Bueno, pues eso es lo que hay que hacer, aprender a leer la poesía. La poesía es fácil de leer. Lo que tienes que parar es a leerla. No es como cuando lees una novela que vas entrando en la novela poco a poco, no. El poema lo tienes que leer y tienes que volverlo a leer. Y se hace falta leerlo 3 veces. Porque realmente, y parar en cada... Por eso están los versos, para pararse y leerlo, tal y como está escrito. Lo queremos leer como una novela, pues lógicamente no, quizá no te diga nada. Pero la poesía es fácil, si te paras a leerlo. No puedes leer un libro de poesía en una tacada, eso está claro. También hay una idea preconcebida, el tema de que la poesía no es fácil es algo muy extendido que al final yo creo que es un estereotipo, ¿no? A mí me han dicho, por ejemplo, algunas personas, a mí me gusta tu poesía porque no parece poesía. Digo, pero ¿qué idea tenías de la poesía, no? Algo que no se entiende, ¿no? O piensan en versos un poco que a lo mejor tienen un trasfondo y que en la primera lectura no lo entiendes, ¿no? Como si fuese algo más profundo, algo que no es tan evidente. Pero también es que la poesía es tan variada, tú puedes leer algo y desde el principio coger el mensaje, ¿sabes? Es que es algo muy abierto y ya también depende, está en la sensibilidad de cada uno y en ese momento también cómo lo reciba, ¿no? Si estás más abierto o más cerrado, si ya vas con la idea de que la poesía no la entiendes o no te gusta, pues ya ahí tienes un prejuicio contra ella cuando la vayas a leer. Luego tenéis prejuicio con la gente que es más urbana, como el rapero, por ejemplo, que hace hay gente que dice que el rapero no hace poesía. Depende del rap. Hace poesía igualmente, igual que cualquier otro. Otra cosa es que te guste lo que está escribiendo, no todos los poetas tienen que gustar. Y como no te gustan todos los escritores. No, por ejemplo, cuando uno lee un poema, si ese poema tú estás leyendo en el momento que tu sensibilidad, tus sentimientos, tus emociones están contigo en ese momento, ese poema te gusta. Por eso el poeta, digamos, es como el medio de transporte. Por decir, ahora un lector me lee a mí, llega el momento en que deja el medio de transporte, se agarra otro poeta y se va así, no es un medio de transporte que se va transcurriendo. Y una cosa muy importante que has dicho tú también, el estado de ánimo del que lee es importantísimo para que te guste o no. Si no estás proclive en ese momento, no lo vas a entender. Nosotros con clase de
poesía soléis hacer matemática directa, con mensaje. Yo creo que cada uno, como todos, tendrá un poquito más de estilo que siempre tira, ¿no? ¿Género dentro del género? Pues, ¿Esos son géneros dentro del género? Pregunto, ¿eh? no, es que, bueno, Desde mi desconocimiento, porque quiero saber cómo afrontar los libros, especialmente de poesía. Eso es más Igual que un etiquetado. título de pronto me llama la atención, o una historia me llama la atención, quiero saber si sí, pero es un hilo conductor o un en mi caso, por ejemplo, yo lo que busco es búsqueda. Es búsqueda, investigación, y es intentar no repetirme. Hay veces que es verdad que escribes y dices, es que este poema creo que ya lo he escrito. Por supuesto lo has hecho de otra forma. Entonces, yo sí busco hacerlo de formas diferentes. Luego no sé si tendré ese estilo que sale, la firma, por así decirlo. De Gazi del Embés, que es un poemario del 2016 mío, escribí poemas que se podían leer de arriba abajo y de abajo arriba. Después Epigramas de la luna desnuda, que es el último, son poemas de amor. Poesía son más sociales. Hay que ir buscando. Yo creo que todos somos capaces de escribir, lógicamente, poesía de todo tipo. Que seamos capaces de reflejar lo que sentimos o lo que cantamos cuando escribimos ya es otra historia, pero, por ejemplo, la mía tiene todos los estilos, hay de amor, de desamor, de rabia, de enfados, de belleza, de todo lo que me rodea y de crítica de lo que no me gusta y de reclamación social hacia ciertos temas, ¿no? Yo creo que en cada momento en el que estás escribes lo que sientes, no... Eso sí, cada uno tenemos nuestra firma, nuestra forma de hacerlo, no todo el mundo escribe igual, ¿no? Pero ahí se escribe de todo, de todos los temas. Ha comentado, perdona por cortarte, Carmen, has comentado que la poesía depende de tu estado de ánimo, que te llegue más, te llegue menos, la entiendas o no. Bien, ¿qué estado de ánimo hay que tener para leer vuestros poemas? Todos. Alegre, nostálgico, triste, eufórico, cualquier estado es importante para después del poemario. Bien, pero un poema de amor, si estás triste, si estás quemado con el mundo, te hará llorar. No te va a llegar tanto que si estás eufórico o estás enamorado. En mi caso personal, con Enamorada lo que te encuentras es una historia en la que empieza muy feliz y el proceso de la historia va degenerando. Entonces, en esa historia te puedes ver involucrado en tu presente, en un futuro o en cualquier momento. Entonces, eso es un poco lo que yo venía a decir del estado de ánimo del que lo lee. Si yo voy a leer una poesía triste y en ese momento estoy eufórica, alegre, pues a lo mejor no la voy a llegar a no a entender, sino a sentir, porque en ese momento no estoy en el estado en el que necesito para leer esa poesía, lo cual no quiere decir que no me vaya a gustar. No, pero igual le encuentra un matiz que es totalmente diferente a lo mejor al que el poeta o el autor quiso darle cuando escribió el poema. Entonces yo creo que la poesía tiene respetando, ¿no?, a todo el resto del género, pero sí que es cierto que la poesía tiene esa inmediatez personal y privada que no la puede tener, que no puedes encontrar en una novela, ¿no? Una novela tiene que ir siguiendo un proceso, un ensayo, otro tipo, ¿no? Me refiero a la novela porque es el género que está un poquito más extendido, pero sí que es cierto que la inmediatez que puede tener un solo verso con 3 palabras no la vas a encontrar en una novela a lo mejor hasta que llegue a la mitad de la trama, ¿no? O hasta que llegue al pico ese en el que dices, no. Pero sí que es verdad que con un solo verso puedes ser capaz de emocionarte cuando termino la novela de 500 páginas y está hablando solamente de 3 palabras. Eso creo que solamente puede conseguirse con poesía. Mira, el público quiere preguntar, Antoine, Noya. Sí, hola. Yo tenía una pregunta, es para todos, es una opinión muy personal, ¿no? Pero ¿no creéis que la poesía hoy actual tiene un problema con la juventud? Que no llega a la juventud. Puede ser por el texto. Yo creo que al contrario, la juventud cada vez está escribiendo más poesía y cada vez surgen gente muy joven, de 20 y pocos años, que están escribiendo poesía. Mira, yo tengo un hijo de 12 años que está aquí presente. A mí me hizo muchísima ilusión cuando en el colegio le pidieron hacer una lectura de un libro, que eligiera él el género y hacer un comentario de texto sobre ese libro.
La siguiente parte es que tiene que hacer una entrevista al autor o autora de ese libro que lee. En casa tenemos muchos libros, porque a mí me encanta, soy una compradora compulsiva y tengo de todo tipo de géneros. Mi hijo eligió el mío. A ver, es evidente que era el de mamá, tenía ahí un... Vale. Pero claro, yo lo primero que le dije es que yo no sé si vas a entender el contenido, hijo. Bueno, pues yo quiero intentarlo. Solamente el hecho de que se lo leyera de principio a fin y la opinión que él me dio, un niño de 12 años, me dejó absolutamente pasmada. No me esperaba esas palabras. Con eso te digo que es un niño de 12 años, pero hay jóvenes mayores que él que tienen una opinión fantástica sobre la poesía. Es encontrar el libro con el que se sientan cómodos y también eso tienes que ofrecer. Es que muchas veces en casa a lo mejor nos falta eso, el ofrecerles, deja un momento de jugar a tal y léete este libro, que ya verás que... O intenta introducirte en esta lectura, a ver qué opinión tienes. También tenemos nosotros que apoyarles un poco, ¿no? En eso. Yo creo un poquito al micrófono que desde aquí yo creo que la juventud, al contrario. O sea, yo en mi caso, por ejemplo, tengo en casa a mi nieta que tiene ahora 19 años, pero ya con 14 años escribía poesía. Y escribía narrativa y escribe de todo, pero es poeta también. Y es joven, y muchos de sus compañeros y amigos y demás la siguen y les gusta lo que escribe. Entonces es gente joven, y yo voy a muchísimas reuniones pues como la de hoy, o tertulias y demás, y hay muchísima gente joven que sale. En León, por ejemplo, hay un acto al que acudo de vez en cuando y donde se lee mucha poesía, que es el Ágora de la Poesía de León, y ahí hay una cantidad de gente joven leyendo que te pone el vello de punta, de verdad, ¿eh? Y además gente con una facilidad para escribir temas muy complejos y te sorprende. O sea, yo creo que no hay ningún problema con la juventud. Y hay que educarlo. Yo como aprovecho mi cátedra, mis clases de lengua y literatura, y empiezo cada clase y cada grupo leyéndoles un poema. El día que por lo que sea se me ha olvidado, los propios alumnos me lo piden. Hoy no nos lees un poema, profe. Es decir, que de alguna manera habrá quien se lo tome a chirigota, pero también hay gente que le está acabando y que sí, que les llega esa poesía. Con el motivo comentario que ha dicho mi compañero, hace poco se generó una discusión en las redes sociales en el que se decía que la poesía contemporánea o la poesía que se está llevando hoy en día dista mucho de la poesía antigua, hablando un poco de que ahora se usa mucho la prosa libre o la rima blanca como se conoce, y ya se ha dejado un poco de lado a la poesía metrada. Entonces, la pregunta es, ¿creéis realmente que la poesía metrada o la prosa versada está un poco ya pasando de moda? Yo creo que no. Está claro que corresponde más a los clásicos, y aquí siempre está el debate entre los muy puristas y los menos puristas en ese sentido. Ahora sí que hay más opciones, está más abierto y tal, pero luego también va en cada autor, ¿no? Hay gente que mide muchísimo la métrica, la estructura de los versos, que tengan esa coherencia buscando los clásicos, ¿no? Pero realmente es que la poesía abarca tanto, no siempre tiene que haber una rima para que sea poesía. Como comentabas que no escribes con rima. Entonces... Sí. No, perdón, en ese sentido es como que ha habido una evolución, pero tampoco es que te hayas olvidado de esa parte quizás más purista. De hecho, hay bastantes puristas que siguen defendiendo ese tipo de estructura, pero abarca, da de sí muchísimo más la poesía. Yo lo que quería también es decir algo al respecto. La poesía, yo escribía midiendo la métrica del 98, pero con poca rima, algunos que rimaban, pero la métrica lo hacía exacto, o sea, octosílabo, eso. Pero luego cuando me demoraba mucho para estructurar el poema, entonces era un poema rebuscado ya, no era un poema libre. Me gustó mucho la idea de Baudelaire o de Verlaine, que cuando ellos soltaron a la poesía, lo dejaron libre. Porque la poesía dentro de los clásicos es muy encerrado, porque antes el poeta era para los reyes, para la clase culta que lo llamaban, ¿no? Cuando los poetas malditos, llamados a esa época de los franceses, dejan la poesía en libertad.
Entonces, ciertos parámetros, cierto, para que sea una poesía tiene que tener ciertos parámetros, sea armonía o música, esto, ¿no? Porque si no, no sería poesía, sería una conversación. Y no creo que se esté pasando de moda, porque la poesía no pasa de moda en ningún contexto, siempre va a ser poesía. No creo que esté pasándose de moda, solo que es menos estructurado y con más llegada al público. Bueno, Yo ahora... añado 10 segundos. Si, a mi modo personal, ¿no? Si criticamos, entre comillas, la libertad que se puede tener en otros géneros, ¿por qué vamos a ponerle puertas al campo? Es decir, porque un sentimiento no puede expresarse sin rima. ¿Y por qué no puede expresarse con rima? Porque hay que hacer un soneto cuando puede. No, pero es tan sencillo como que los clásicos yo siempre lo he leído, he vivido de ello, me he alimentado de eso, ¿no? Pero esa genialidad que tenían en su tiempo, creo que jamás volverá a haber algo así, ¿no? Entonces, yo creo que como decía al principio, se consume muchísima más poesía de la que creemos y ya te digo, yo no soy partidario de ponerle puerta al campo, jamás. Bueno, disculparme, se nos ha ido el tiempo, ¿vale? Vamos a hacer, como en el colegio, quiero que vayáis saliendo de uno en uno, aquí en medio, a recitarme uno de vuestros poemas, el que queráis, de vuestro libro. Vamos a hacer una cata que puso ayer de moda José Antonio Ríos, una cata de vuestro libro. Y vamos a empezar por Alberto Morate, ¿vale? Como cuando ibas al colegio y te hacían aprenderte la lectura. Hablando de poesía, precisamente, pues voy a hablar este poema de la voz del poeta. No se muere la voz del poeta que pide paso entre fogonazos de silencio. Puede errar fugitivo y maniatado, buscando un sitio no donde cobijarse, sí donde hacerse fuerte. Puede que le apresen con sus propias palabras, pero buscará una salida que no siempre tendrá que ser huida. Recalará en 100 puertos, suministrándose de luz y viento. Será náufrago en el desierto, pero nunca adorno en una alcoba. Y reiniciará su marcha en la noche a través de túneles y lluvia, quizá cloacas, siempre sonriendo por dentro, porque la amargura en un poeta también es sustento. Y un árbol es buen cobijo, aunque sea mejor una cama a tu lado. El poeta calla bruscamente, nunca termina un poema. Está pensando cómo regalárselo a la luna, a la cascada del río, a la tela de araña. No se queda en silencio. Te hablará al oído entre dientes, usará palabras gastadas y líneas rotas, pero te dirá, suavemente, aunque se quede sin argumentos, que la vida es la escarcha que se derrite con tu sola mirada. Prefiero la soledad a un día incierto, donde no fui capaz de volver a soñar ni a dibujar nubes en el cielo. Prefiero ser fruto verde de un árbol en cenizas, que fruta madera escondida en la rama más alta del árbol, que por imposible no tiene alcance. Prefiero ser calma en la tormenta de mi vida y arreciar espuma de sal cuando baja la marea, para poder pisar la arena dejando mi huella indeleble. Prefiero ser nada a un todo con matices, esencia perdida donde el agua parece cristalina. Prefiero ser brisa que avanza sin hacer ruido, que vendaval que esconde tristeza cuando acaricia miradas perdidas en el horizonte. Prefiero ser hoja caduca posada en tierra, a brote verde y majestuoso que vende belleza y altanería en un valle desierto. Prefiero ser a no ser sin sentido. Prefiero ser tiniebla a resplandor cautivo. Prefiero ser yo en todo momento, a pesar de tener que dejar en el camino todo aquello que pueda ser lastre para avanzar. Prefiero ser lo que siempre soñé y soñaré aquello que siempre quise ser. Dice así: me siento poderosa aunque mi barco pueda navegar a la deriva, porque sé que en el instante preciso seré capaz de sortear las rotas, y no permitiré que aborde mi amada embarcación pirata alguno,
ni con ninguna sirena me embauqué con embustes o con historias. La brújula que me marca la ruta a seguir está alojada bajo mi pecho. Sus latidos indican la dirección y velocidad adecuadas a mi travesía. Sortearé y lidiaré con las inclemencias que me brinde el tiempo y mantendré mi tesón firme como con mi barco lo hace la quilla. No necesito catalejo para contemplar las estrellas en el cielo. Ellas brillan para mí, lo sé y no preciso de nadie para recordarlo. Al igual que sé con total certeza que mañana volverá a salir el sol, y lo hará todos los días, aunque haya nubes que quieran ocultarlo. Me lanzo rauda a navegar surcando los mares en mi buque insignia. Los rayos de sol calientan mi piel, mece mi cabello la brisa marina. La luna ilumina las noches mientras ejerce su influjo sobre las mareas y disfruto de mi libertad sin necesitar astillero donde reparar mis penas. Cada amanecer me traerá una nueva oportunidad de aprender. Cada amanecer despertará en mí la ilusión de otro nuevo día. Y cada puesta de sol me aportará el disfrute de la serenidad para asentar todo aquello sobre lo que me leccione la vida. Los falsos profetas harán lo posible por tratar de dictaminar mi futuro, pero nada tienen que hacer. Su labor inevitablemente será en vano. Yo y solo yo tengo el poder como la única dueña que soy de mi destino. Mantengo la cabeza en alto, la vista al frente y el timón bien aferrado. Habrá momentos de escarpados balanceos y temibles zozobras. Ardas situaciones en las que mi buque esté cercano a encallar. Entonces achicaré agua, tensaré las jarcias, remendaré mis velas, pero no permitiré que ninguna contingencia me haga naufragar. Si el mar me enseña su cara más fiera, yo mostraré toda mi tenacidad. Si la calma chicha es lo que me espera, la paciencia infinita me colmará. Si la dirección del viento es contraria a mi ruta, mi itinerario reajustaré, porque si no puedo controlar las circunstancias, mi actitud sí que podré. Navego rumbo a un destino incierto buscando el favor de viento y marea, y sin más tripulación que yo misma amarro los cabos e hizo las velas. En el horizonte solo veo mar, pero cuando por fin tierra divise, me aseguraré de desembarcar en un puerto sin riscos ni arrecifes. Cuando el paso de los años deteriore el casco de mi embarcación, simplemente lo aceptaré y recogeré con sumo cariño las astillas. Miraré hacia atrás para recordar todo lo bueno que me aconteció y de lo malo solo me quedaré con aquellas lecciones aprendidas. Soy capitán en un velero sin rumbo fijo, trazo mi destino al navegar. Disfruto de lleno con la travesía sin preocuparme de lo que esté por llegar. Cada nueva jornada podrá traer consigo brisa suave o viento racheado, pero nunca miedo al futuro y mucho menos fantasmas del pasado. Soy navegante en la mar en calma o embravecida que es la vida, repleta de victorias y de derrotas, de desventuras y de dichas, que es capaz de curar mis heridas pero martirizarlas con su sal y de mecerme con su dulzura o de arrastrarme a una tempestad. La poesía que os quiero leer, como os comentaba antes, al leer a los clásicos siempre o casi siempre en mis poesías cabezo con una estrofa de algún poeta reconocido, que en este caso es Pedro Salinas, y la poesía va de ese sentimiento que se tiene cuando ves que tu amor no es correspondido, que empieza a no ser correspondido. Se titula Labios que no preguntan y Pedro Salinas nos decía: porque yo he sido hecha para la sed de los labios que nunca preguntan. Mi poesía dice así: no dudes de mí si no acudo a tu encuentro. Seré solícita si me amas, me mimas. No juzgues mi fe si lucho en mi intento. Te daré la razón si mantienes mi aliento. No reproches mi orgullo al alzar mi talento. Te sabré admirar, halagar 1000 momentos. No interpongas en mí muros en mi trayecto. Mi mano te ofreceré, el camino uniremos. No sientas aversión por mi genio incorrecto. Te daré la razón cuando amaine ese tiempo. No dejes de creer en mí, aunque creas que miento. Te aseguro que soy una voz más al viento, porque soy palidez si me aleja tu encuentro, y seré timidez si me implora tu genio. Seré nube de otoño y hoja de un árbol seco, y flor en primavera si en tu sol me alimento. No preguntes, que en tus labios cerrados siempre encuentro el reflejo de los gratos momentos. Le voy a leer un poema que se titula Dolor. Se muere a mis ojos tras tristes miradas de niños hambrientos, de mujeres ajadas, cual flores tiradas de viejos floreros,
caminan muriendo sobre cercas de acero. El vil periodista, cuervo carroñero, que vende sus noticias a su conveniencia, cerrando su cámara, que no ve el mundo, trafica con sangre de gente inocente, por la barbarie injusta de guerras creadas. Se remueren mis ojos buscando esperanza, mis puños en alto pidiendo venganza para usureros y falsos profetas que loan a dioses tan falsos como ellos, malditos farsantes que destrozan vidas. Se muere mi voz gritando al mundo por aquellos que mueren en triste silencio, debajo de bombas, metrallas y odio, y siguen matando por la paz mundial. Se muere mi tiempo por mis pobres hermanos, que luchan a diario contra falsos dioses, que en su nombre matan, llenándose de oro, a aquellos malditos que viven de guerras. Se muere la flor, no hay fruto, solo hambre. Leer un poema, que antes he hablado de lo que cantamos muchas veces, ¿no? Bueno, pues yo viajo todos los años a Sudáfrica por motivos personales, y es algo que sí que me impacta cuando llegas allí, ¿no? Encontré mi lugar en Sudáfrica, un lugar lleno de pequeños pies descalzos y pequeños dulces besos, grandes besos también, amables abrazos y bellos amigos, lugar de coloridos inmensos que penetran en el alma y se quedan impresos, variados y penetrantes olores, a flores, a mares, a cielos, calor de un sol que cercano hiere con suavidad la piel para llenarte de un suave color moreno, como la piel de los que sueñan y viven con ellos. Esas pieles de tantos colores como seres caminan bajo su cielo, sonidos a olas inmensas, patos y pájaros grandes que cantan su vuelo. Gentes con razas, voces e instrumentos cantan canciones de sus ancestros y llenan contentos tus oídos de besos. Montañas enormes y bellas que al mirarlas veo aparecer a King Kong asomando su cuerpo, gritando orgulloso: esta es mi África y yo soy su dueño, donde mujeres valientes luchan por su supervivencia, apenas con nada, siempre con penas, donde sus sonrisas desafían y aportan contentas, sin nada, con sus almas abiertas. Y sí, creo que encontré en Sudáfrica un buen.